Kaixo, desde el Servicio de Rehabilitación venimos a daros unas pautas para manteneros activos durante el ingreso. Es muy importante que todos los ejercicios se hagan sin sentir ningún tipo de dolor ni fatiga. Y si no conseguimos hacer un ejercicio, pasamos al siguiente. No hagas los ejercicios si has tenido una cirugía abdominal o por una fractura. Y si dudas si podrás hacerlos, no los hagas sin consultarlo. Si tienes permiso para estar sentado, puedes hacer estos ejercicios. Separa la espalda de la silla y manténla recta. Con los pies un poco adelantados, flexionamos y extendemos los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5. Sentados, estiramos la pierna, mantenemos unos segundos, volvemos a la posición inicial y la flexionamos un poco más. 1, 2, 3, 4, 5. Sentados, levantamos una de las rodillas despegando el pie del suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Sentados, apoyamos las manos en el reposabrazos, haciendo fuerza con los brazos y las piernas, nos impulsamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Sentados, estiramos los brazos y los elevamos hacia arriba. Bajamos despacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Abrimos los brazos en cruz y damos una palmada arriba. Bajamos despacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos las manos a la nuca, bajamos despacio
y las llevamos hacia la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos las manos en puño, mantenemos unos segundos y abrimos. 1, 2, 3, 4, 5. Acercamos los hombros hacia las orejas y volvemos a la posición inicial. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el cuello alternando hacia un lado y hacia el otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Si vamos a estar un rato largo sentados, evitar cruzar las piernas. Y podemos ponerlas en alto un rato. Y para terminar, si tenemos permiso para levantarnos, es muy importante evitar caídas. Para ello vamos a tener en cuenta 3 cosas. 1, utilizar calzado cerrado. 2, levantarnos despacio. Y 3, cuando nos vayamos a levantar, utilizar agarraderos o asideros, tanto en la habitación como en el baño.